Resulta que el Padre Pío era un esclavo de Nuestra Señora y la meditación que hoy traemos es a ese propósito. Sobre todo porque mañana el Padre Pío estaría de cumpleaños. 25 de mayo nació el Padre Pío. Estimados amigos, mi nombre es Diego Mauricio Duque y este es su canal Bajo el Auxilio del Padre Pío. Quienes le dan me gusta a este video tienen como que el símbolo perfecto para pedir al Padre Pío su bendición. No desaprovechen eso. Resulta pues que hay una meditación que está en el site oficial del Padre Pío, que es padrepio.it, ¿no? Está en italiano, y es una meditación que hace el Padre Pío. Son extractos de una carta del Padre Pío en realidad, donde él habla de la Virgen Santísima. Como el Padre Pío era esclavo de Nuestra Señora, eso muchos no lo saben, de eso vamos a hablar más adelante también en otro video, él se parecía mucho a ella. Entonces, para celebrar el cumpleaños del Padre Pío, hoy que estamos a la víspera, qué mejor que hablar de Nuestra Señora, a quien el Padre Pío quería imitar profundamente, ser otro, digamos, ser otra Nuestra Señora. Eso es lo que el Padre Pío quería, el ser ese vaso directo en el que Dios se refleja de manera perfecta. Eso es lo que todos deberíamos querer en nuestra vida. Entonces, el sitio oficial del Padre Pío dice, el 1 de julio de 1915, el Padre Pío tenía 28 años. 28 años. Es muy importante entender que él tenía 28 años. Ya van a ver por qué. Es una meditación tan profunda. El Padre Pío escribió una carta al Padre Agustino de San Marco en Lamis, en la cual exhortaba a seguir el ejemplo de María, ¿no? El ejemplo de Nuestra Señora, que ustedes ven aquí, el Padre Pío está primero sin Marco, sin nada, por ser muy inocente, por ser muy cercano a nosotros, luego Nuestra Señora, y por fin nuestro Señor, que está al fondo, simplemente porque Él es nuestro fin, y es porque el Padre Pío, después Nuestra Señora, y bueno, todos los santos, etcétera, etcétera, pero después Nuestra Señora y después nuestro Señor. Ese es como que el camino hasta llegar a lo más profundo del alma, hasta en el más profundo centro, como dice San Juan de la Cruz, allí donde Dios habita con el hombre. Hola queridos amigos, me encuentro en el pequeño museo dedicado a las almas del purgatorio en la ciudad de Roma. Desde aquí los invito a que inscriban a sus seres queridos, familiares, conocidos a las misas gregorianas para que el ofrecimiento de la Santa Eucaristía ayude a estas almas a pasar del purgatorio al cielo. Recordemos que el purgatorio es una verdad de fe, existe. Inscriba un alma del purgatorio a las misas gregorianas, 30 misas continuas, con la promesa de la Iglesia de que al finalizar esas almas estarán en el cielo. Es la obra de misericordia más grande que podemos hacer. Hágalo a través de nuestra página o llamando a nuestro contact center. En el alma, el cielo, después. Entre las cosas que él dice, entonces aquí van a ver algunos extractos. Empieza el Padre Pío diciendo, que la Santísima Virgen obtenga para nosotros el amor a la cruz, a los sufrimientos, a los dolores. Lo primero a sufrir es dolernos, como veíamos el jueves, la crisis de la iglesia, que es evidente, dolernos por esa situación es lo que tenemos que hacer. Para suplicar en medio de sus sufrimientos tenemos la misa de súplicas al Padre Pío, que es un medio por el cual nosotros podemos ayudarnos mucho para eso. Por eso escribas en el link que está aquí abajo para que entren a esa misa. La de mayo ya fue hecha, sigue la del mes de junio. Recuerden adicionalmente que los hijos protegidos del Padre Pío tienen una misa especial en este mes de mayo, que es una misa por las madres vivas y difuntas, que tienen de manera especial por ser parte de esta familia de almas. Entonces, los que aún no estén en el grupo de los hijos protegidos, pues inscríbanse. Además, porque son todos aquellos que nos están ayudando para restaurar todas las cosas en Cristo. Y como dice el Padre Pío, piden también a Nuestra Señora que nos enseñe el amor a la cruz. Él sigue, y ella, que fue la primera en practicar el Evangelio en toda su perfección, en toda su severidad,
Es curioso encontrar esto dicho así en los santos, de que el evangelio era severo. Siempre se habla de la buena nueva, la buena noticia, etcétera, que eso es el evangelio. Sin embargo, no se habla de que el evangelio es severo. Implica hacerse fuerza. En toda su severidad, antes incluso de ser publicado, antes de que nuestro Señor saliese a predicar el evangelio, ya Nuestra Señora perfectamente lo cumplía, a toda cabalidad, con toda severidad. También Nuestra Señora obtenga para nosotros la gracia de practicarlo y nos instigue a ir inmediatamente a ella. Entonces, practicar el evangelio por medio de Nuestra Señora es esencial. Entonces, para practicar el evangelio tenemos que ir a ella. Hay que ir a ella para que ella nos lleve a nuestro Señor. Entonces, ese es el primer extracto. Sánchez. Soy un seminarista colombiano perteneciente al Instituto del Buen Pastor. Llevo ya unos meses, aproximadamente 7 meses de formación en el seminario San Vicente de Paul en Francia. Como es bien sabido, la situación económica de los seminaristas pues, es un poco complicada y lamentablemente yo no cuento con las facilidades económicas para solventar la pensión del seminario. Por eso quisiera acudir a ustedes y a su generosidad para poder aliviantar un poco las necesidades. De mi parte, solamente puedo asegurarles la oración y mi cercanía en este canal. Contemos con la protección del Padre Pío, su intercesión. Muchas gracias. Entonces, sigue otro extracto. En otras palabras, el Padre Pío atribuyó 2 primados a María. Entonces, Nuestra Señora tiene 2 primacías, 2 primados. El primero, el de ser la primera discípula del Evangelio. Ella es un apóstol de nuestro Señor, realmente. Por eso nuestro Señor dice que no es por ser madre que Nuestra Señora es grande, sino porque escuchó las palabras de Dios. Y las palabras de Dios fueron cuando se le propone a Nuestra Señora ser la madre del Redentor. Ella podía decir no, ella dijo sí. Y la de ser la más perfecta ejecutora del severo evangelio de su divino Hijo. Otra vez el Padre Pío dice severo. Severo. No es tan sencillo el evangelio. Mi carga es llevadera, dice nuestro Señor, y sin embargo a la vez es una carga, es una cruz. Tiene esa severidad. Es una santa severidad, es una dulce severidad, pero es severo. A veces nos falta que nos digan esto, de que el evangelio es severo. Y Nuestra Señora tiene mucho de madre, de maternal, evidentemente, pero también es muy severa. Nuestra Señora es intransigente. Ella no se contaminó con el pecado, ni aun el original. Y hay un canto muy bonito en español antiguo que se llama Riu, Riu, Chiu. Ustedes pueden buscar, muy hermoso ese canto. Es como un villancico, es una cosa muy bonita. Y en él, cuando se va a decir de que Nuestra Señora es Inmaculada, no se dice y Dios libró del lobo a Nuestra Señora, sino que se dice y Dios libró al lobo de Nuestra Señora. Es tan grande, tan poderosa Nuestra Señora que el demonio tuvo que ser librado de ella. Río, Río, Chivo. Es muy bonita esa canción. Es tal cual. Sigue el Padre Pío. Por tanto, María practicó el Evangelio en toda su perfección. Esto es, ella practicó todo y perfectamente. Todo y perfectamente. Desde el día de la Anunciación hasta su presencia bajo la cruz, la fe de María fue la virtud fundamental, constante y heroica de su existencia. Ella fue heroicamente valiente, heroicamente constante. La única que guardó la fe católica el Sábado Santo. Ella impresionó tanto a Santa Isabel, madre de San Juan Bautista, que en su encuentro con María exclamó, Santa Isabel, bienaventurada aquella que creyó. María era perfecta en la caridad. Ella amó a
al Hijo de Dios encarnado con el amor materno y cooperó y coopera con el amor de madre en la regeneración y la formación de los fieles. Esto es un punto muy importante porque el Padre Pío está reconociendo aquí la corredención de Nuestra Señora. Ella coopera y cooperó y coopera, ¿cierto? O sea, no solo cooperó, sino coopera, o sea, cooperó en el momento en que ella vivía en la tierra, sino que coopera ahora desde el cielo, con amor de madre, porque el papel de Nuestra Señora es sobre todo de madre, en la regeneración y la formación de los hijos. Por eso San Luis María Griñón de Montfort va a decir que todos los que son bautizados, son bautizados en Nuestra Señora, porque ella es la que, por medio de ella es que se hacen nuevos hijos, porque así como el padre quiso tener hijos, un hijo, su único hijo por Nuestra Señora, pues quiere tener a los hijos espirituales por medio de Nuestra Señora también. Eso es muy bonito, eso está en el Tratado de la Verdadera Devoción. Bueno, esto yo lo digo porque hay ideas, digamos, contrarias de que Nuestra Señora no es corredentora, pero eso, digamos, no está contra la doctrina católica, y incluso todos los papas, hasta el actual, todos decían que Nuestra Señora es corredentora. Solo ahorita eso se empieza a poner en duda, pero bueno, en todo caso el Padre Pío creía en esa corredención de Nuestra Señora. Bueno, sigue aquí diciendo el Padre Pío, ya estamos terminando. En esto ella es modelo de aquel amor maternal del cual deben ser animados todos cuantos en la misión apostólica de la Iglesia cooperan en la regeneración de los hombres. Él vuelve a insistir en ese punto. Perfecta en la fe, en la caridad y en la unión con Cristo. Perfecta en todo sentido. María practicó el Evangelio en toda su perfección. Toda su perfección. Aquí hay una nota y es: el Padre Pío con estas palabras estaba pensando en la cruz. María observó el Evangelio con toda severidad, con toda su severidad, abrazando la cruz de su Hijo. María es la Madre de Jesús y al mismo tiempo es también la discípula más perfecta. Ella es más discípula, más apóstol que todos los otros discípulos, pues pone en práctica las enseñanzas del Maestro, su divino Hijo. Ella es discípula y apóstol de su propio Hijo. Eso es que es sorprendente, digamos. Ella ser madre de nuestro Señor es sorprendente. Bueno, esa es Nuestra Señora, dice el Padre Pío. Ella es la discípula perfecta, corredentora, medianera de todas las gracias. Y el demonio pues hoy ataca sus títulos porque es evidente que es una batalla entre ella y el demonio, y como dice San Luis María Griñón de Montfort, ella es la llena de amor y a la vez la llena de odio. ¿Odio contra quién? Contra el demonio, porque ella es la que más odia al demonio, porque él es enemigo de Dios, ¿cierto? ¿Por qué lo odia? Porque no puede amarlo, y donde no hay amor solo resta el odio. El odio, se me fue la voz. Es un santo odio, evidentemente, no es el odio de los hombres. Recuerden, los hijos protegidos del Padre Pío se escriben en el link que está aquí abajo, y ellos nos permiten mandar estas. Esta estampa que ya está bendecida, no esta semana, sino la otra, empezamos a recibir nuevamente las llamadas. Esta semana. Esta semana empezamos a recibir las llamadas. 328-12-0525, lunes a viernes, 2 a 6. Si no les contestan, hay que intentar nuevamente. Recuerdo entonces que está la misa por las madres vivas y difuntas para todos los que son hijos protegidos del Padre Pío. ¿Está bien? Para todos los que nos están ayudando en este apostolado. Bueno, el mensaje de Nuestra Señora de Fátima es muy denso. Mañana cumpleaños el Padre Pío. Estaría pues de cumpleaños, nacido para este mundo, pero lo más importante es nacido para Dios, y eso lo vamos a celebrar en septiembre con la misa, la transmisión, esa sí se va a transmitir, la transmisión de la misa del Día del Padre Pío, la misa tradicional desde Bogotá, desde el Instituto del Buen Pastor en Bogotá, donde se hace la misa tradicional. Así que
estamos pendientes para esa transmisión, y el 30 de mayo la misa por todos los que hacen parte de los hijos protegidos del Padre Pío. Muy bien. Yo creo que vamos a tener en cuenta que Nuestra Señora de Fátima es una de las grandes apariciones de nuestro siglo, pero que tenemos que concentrarnos en aquellos que difunden verdaderamente su aparición tal como ella es y el mensaje que ella dio. Aquí en Colombia es la campaña Colombia Necesita de Fátima. Cualquier otro apostolado, muy laudable, muy bonito, más no tenemos la certeza de que realmente diga lo que se tiene que decir. Y hay un cierto apostolado que es muy conocido sobre Nuestra Señora de Fátima que niega que el mensaje de Fátima se tenga que cumplir todavía parte de ese mensaje. Ellos dicen que ya se cumplió todo. Y obviamente pues son personas hasta muy buenas, no sé realmente por qué lo dicen, pero eso tiene varias consecuencias en la enseñanza que ellos hacen y en una cierta inhibición para luchar por la Santa Iglesia de manera pública. Entonces más encerrarse y hacer un apostolado que es muy bueno, pero que lamentablemente pues no termina de ser el apostolado que Nuestra Señora realmente quisiera, ¿cierto? Entonces, bueno, ese es el problema. Colombia Necesita de Fátima es el apostolado oficial aquí en nuestra nación, al menos digamos que conocemos que es de recta doctrina. Muy bien, entonces vamos a terminar acá. Yo siempre me estoy disculpando porque estoy mirando abajo, pero me toca editar a mí mismo para ahorrar tiempo y para poder que ustedes puedan tener videos todos los días, y no va a pasar lo que pasó no la semana anterior, sino la anterior a esa. Vamos a terminar aquí y que el Padre Pío les bendiga. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, così sia. Sia lodato Gesù e Maria.